¿Dónde está el Rey de los judíos recién nacido? Dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, del verso 1 al 12. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el Rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluta la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa vieron al niño con María su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Hoy la iglesia celebra la Epifanía del Señor. Epifanía, manifestación o revelación de un Dios todopoderoso que se hizo hombre. Eso es lo que hoy la iglesia celebra, ¿sí? Por eso es de que nosotros somos invitados a participar, a perseverar en el estudio de la palabra, a acercarnos a la palabra, porque los magos no eran de ahí. Los magos venían del oriente, fíjese bien. Quiere decir, Jesucristo en su palabra lo dice, que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Qué está pasando? Que nosotros como cristianos, fíjese bien, hemos perdido la luz. Hay personas que han perdido la estrella. Y cuando la persona pierde esa estrella, pierde la luz, pierde el horizonte, se descarrila, se va de la iglesia, empieza a criticar, empieza a juzgar, empieza a vivir su vida en la perdición, en los vicios, en las drogas, haciendo daños a los demás. ¿Por qué? Porque ha perdido el horizonte, ha perdido la razón, el conocimiento hacia esa luz. Se ha revelado en contra de la palabra y muchos lo están haciendo. ¿Quiénes celebran hoy la Epifanía? La iglesia de Jesucristo, la que es columna y base de la verdad, la que dice Efesios 3, 20, 21, que solamente a Él se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Mucha gente ha perdido el conocimiento, la razón, y se ha dejado llevar por aquellos que andan dividiendo la fe,
aquellos que andan destruyendo la fe. Y hoy la iglesia celebra esa gran fiesta. Por eso fíjese bien, que hoy la iglesia celebra ese gran acontecimiento, que todo un Dios se manifiesta, se revela en un niño, se da a conocer. Ese Dios se da a conocer a la humanidad y nos muestra a 3 reyes magos que vienen del oriente para ver esa gran manifestación que se le ha sido revelada a ellos, y que por tanto esa revelación es para toda la humanidad. Por eso hoy la iglesia celebra la Epifanía del Señor, que un Dios todopoderoso se ha querido revelar, manifestar a la humanidad por medio de su Hijo, Jesucristo. Fíjese bien. Recuerden ustedes que cuando el rey se enteró de que iba a nacer otro rey, se preocupó, y él quiso engañar a los magos cuando le dijo: en cuanto ustedes lo encuentren, avísenme para yo rendirle homenaje, para yo ir a adorarlo. Jesucristo es rey, pero no es un rey terrenal. Jesucristo es un rey celestial. Por eso el Señor claro lo dijo: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, todos me hubieran defendido, dice el Señor. Mientras que el rey Herodes, él quiso acabar con él, quiso matarlo cuando envió a matar a todos los niños, a todos aquellos niños menores. Ustedes han leído ese pasaje. Y entonces hoy la palabra del Señor viene a hacernos esa invitación, viene a enseñarnos, fíjense bien, sobre la Epifanía del Señor. ¿Quiénes celebran la Epifanía del Señor? La Iglesia Católica. ¿Quiénes más la celebran? Nadie más, porque la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo. Es la iglesia que Cristo edificó en la persona de Pedro. ¿Sí? Y por eso le da la autoridad a Pedro. Entonces, ¿es la Iglesia Católica? ¿Está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿Qué significa Epifanía? Significa manifestación o revelación. Manifestación para todo el mundo. Revelación para todo el mundo, fíjese bien. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que significa Epifanía del Señor. Jesucristo, fíjese bien, es Dios. ¿Y cómo se le adora al niño? Cómo los Reyes Magos vienen a adorar. Ahí encontramos y nos damos cuenta de que ese niño es Dios, porque al quien se le arrodilla, al quien se le adora, es únicamente a Dios. Por eso los Reyes Magos no eran protestantes. ¿Sí? Los Reyes Magos no eran protestantes, los Reyes Magos eran católicos, cristianos católicos, porque ellos vinieron y lo adoraron al niño juntamente, estando María junto con él. Y muchos dicen, hoy en nuestro tiempo dicen que para adorar al niño no necesitan a María, que María es un estorbo. Así lo dicen muchos, y es por eso que para ellos María es una mujer cualquiera. Y eso hace o dice la persona cuando ha perdido el conocimiento, cuando se ha dejado instruir, fíjese bien. Por eso a mí me ha gustado muchísimo la apologética. La apologética, los 3 pasos de la misericordia de Dios de la apologética es enseñar al que no sabe. Enseñar al que no sabe, corregir al que se ha equivocado y darle un consejo al que lo necesita. Pero para eso nos tenemos que preparar a través de las Sagradas Escrituras, explicárselo. Y por eso la Epifanía del Señor, que es manifestación o revelación del Señor, está en las Sagradas Escrituras.
Y para muchos se les ha olvidado, se han vuelto en contra de la enseñanza del Señor. Y hoy el Señor viene a invitarnos a que nosotros nos unamos, ya que el Señor en la cruz destruyó el odio e hizo de los dos pueblos uno solo. Pero ¿qué dicen muchos? Dice, la cruz es una maldición. Pues para los que no saben, para los ignorantes, aquellos que desconocen la enseñanza del Señor. Pero Jesús en la cruz vino a unir a los dos pueblos en uno solo y vino a destruir el odio en la cruz. Pero ¿quiénes son los que viven ese odio todavía? ¿Quiénes son los que tienen ese rencor en contra de la enseñanza del Señor? ¿Sí? Son aquellos que se han dividido, son aquellos que se han apartado. Recuerde usted que Dios vino a unirnos, Dios quiere la unidad, mientras que Satanás quiere la división. Y es por eso que en San Mateo, que está tomado el Evangelio, en su capítulo 2, en su verso 10, nos dice de esta manera: qué alegría más grande habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa vieron al niño con María su madre, se arrodillaron y le adoraron, abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Es una alegría, es un gozo inmenso, ¿sí? Al encontrar, al volver nuevamente a la luz. Pero ¿qué pasa cuando nosotros perdemos el horizonte? Perdemos esa luz, perdemos esa estrella. Es donde nos separamos, es donde nos extraviamos. Y recuerden que salirse o extraviarse de la iglesia de Jesucristo es un pecado. Es un pecado, pero muchos no lo saben. Y qué triste y lamentable que mucha gente se está rebelando en contra de las Sagradas Escrituras. Y es por eso que pedimos a ustedes que nos ven a través de este medio, a través de este canal. Pedimos a ustedes que nos pongan en sus oraciones, porque estar aquí al frente para poder llevar el mensaje, hay mucho odio, hay mucho rencor con todos aquellos que no aceptan la palabra. Y es por eso que nosotros nos preparamos, o su servidor se está preparando en la apologética, lo que es defensa de la fe, para poder llevar esa enseñanza a todos aquellos que se han equivocado, ¿sí? Para darle un consejo a aquellos que lo necesitan, o para enseñar, fíjese bien, a aquellos que no lo saben. Es por eso que le pedimos a ustedes que ustedes oren por nosotros, oren por mí y por todos aquellos que llevan la palabra del Señor. Y es por eso, dice la palabra de Dios, que es una alegría, dice, qué alegría más grande habían visto otra vez la estrella. Recuerden que cuando el rey se sintió engañado, es donde él empezó a actuar. ¿Sí? Es cuando él empezó a matar a niños inocentes. Cuando se deja llevar por el pecado, por la ira, por la soberbia del ser humano, empieza a atacar a la iglesia de Jesucristo. Empieza a atacar al mismo Señor. Y por eso es de que hoy el Señor nos enseña que nosotros debemos prepararnos, debemos estar constantemente en la palabra para poder enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Para que nuestros hijos enseñen a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Y así es como nosotros vamos a ir enseñando y defendiendo nuestra fe. Recuerden que la palabra dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, que desde la niñez dice, conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos de la palabra del Señor. Por eso, el Señor Jesús, a través de San Pablo,
en la carta de Tito nos enseña, fíjese bien, Tito capítulo 2, en su verso 11, vamos a buscar en nuestras sagradas escrituras y a remarcar lo que nosotros tenemos que seguirlo aprendiendo. Pablo en la carta de Tito capítulo 2, en su verso 11 nos dice de esta manera, aquí nos habla, nos enseña de la epifanía del Señor. Oiga, porque la generosidad del Dios Salvador acaba de manifestarse a todos los hombres. La generosidad de Dios Salvador acaba de manifestarse a todos los hombres. Nos enseña a rechazar la vida sin Dios y las codicias mundanas y a vivir en el mundo presente como seres responsables, justos y que sirven a Dios. Ahora nos queda aguardar la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, que se entregó por nosotros para rescatarnos de todo pecado y purificar a un pueblo que fuese suyo, dedicado a toda obra buena. Eso es lo que nos dice San Pablo en la carta de Tito, ¿sí? Nos enseña sobre la epifanía, manifestación o revelación para todo el mundo, para todos los seres humanos. El Señor vino a unir a los dos pueblos en uno solo, para que alcancemos esa salvación, para que a través de nuestra lucha, a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra persistencia en la palabra, en la doctrina, ¿sí? Obedeciendo al Señor cuando dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, San Juan 6:51. Cuando nosotros obedecemos y vivimos lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, nosotros nos vamos preparando para ese encuentro glorioso en el día que Él vuelva a regresar nuevamente. Cuando Él regrese por cada uno de nosotros, por eso dice, nos enseña a rechazar la vida sin Dios y las codicias mundanas, a rechazar ese mundo de pecado, ese mundo de codicia, de avaricia, ese mundo de rencor, ese mundo de problemas en la familia. Sí, es una vida sin Dios. Y el Señor hoy nos enseña, dice, a rechazar la vida sin Dios y las codicias mundanas y a vivir en el mundo presente como seres responsables, justos y que sirvan a Dios. Ahora nos queda aguardar la feliz esperanza, la manifestación. Epifanía, la manifestación o revelación de Dios al mundo entero. Dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Entonces, que en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos la enseñanza. Claro que sí, pero que hay muchos que contradicen, hay muchos que están en contra de la enseñanza. Son aquellos que están viviendo esa vida sin Dios. Son aquellos que se han alejado de las Sagradas Escrituras, de la doctrina de Jesucristo y de su misma iglesia, que es la casa de Dios. ¿Sí? Recuerde usted que eso lo dice San Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice, pero si me demoro para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Nos viene a enseñar cómo nosotros debemos portarnos. Por eso, en Colosenses, fíjese, San Pablo en la carta a los Colosenses nos enseña de esta manera. Colosenses capítulo 2, en su verso 6, nos dice así, estén firmes en la fe, dice Pablo. Debemos estar firmes para que no nos engañen. Eso es la alegría, eso es la fiesta, eso es el gran acontecimiento que celebra hoy la iglesia, que todo un Dios se ha manifestado, se ha revelado
en un niño se da a conocer ese Dios a la humanidad y nos lo muestra en 3 reyes magos que vienen desde el oriente. Por eso el Señor nos enseña y nos dice, cuídense, porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Debemos de preocuparnos, debemos de aprender y de conocer la palabra de Dios. Hoy que tenemos esa oportunidad. Pablo a los Colosenses capítulo 2, en su verso 6 nos dice así, de esta manera: han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino, permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos, y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe. Cuídense de que nadie los engañe con sabiduría o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas. Pablo lo expresa en las Sagradas Escrituras y es palabra de Dios. Y por eso muchos se ofenden. Hay muchos que están en contra de los que predicamos. Hay muchos que explotan. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras nos lo enseña cómo nosotros debemos ser verdaderos cristianos, cómo debemos vivir dentro de la iglesia, que es la casa de Dios. Es una invitación que el Señor nos da y dice, cuídense de que nadie los engañe con sabiduría o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues ese es el camino del mundo y no el de Cristo. En Él reside toda la plenitud. Hay muchos que dicen que Jesucristo no es Dios. Recuerde usted que Jesucristo se manifestó de 2 maneras. ¿Sí? Jesucristo vino al mundo y se manifestó en hombre y en Hijo de Dios, en el Dios mismo. 2 revelaciones de Jesucristo. Pero hay muchos que dicen que no. El Señor Jesús se manifestó haciéndose hombre, haciéndose como nosotros, ser humano, pero también de la misma manera que es Hijo de Dios, es Dios mismo. Que Jesucristo como hombre sintió hambre, que como hombre lloró. Y es por eso que dice, en él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. En Él reside todo, en Él está todo, por Él se hizo todo y por Él existe todo. Y sin Él no se hubiera hecho nada. Entonces hay personas que dicen que no, que Jesucristo es hijo, pero que no es Dios. Y lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Como divino y como humano, lo decía. El Señor Jesús tiene bueno, se me olvidó la palabra, pero el Señor se manifiesta de 2 maneras, como humano y como divino. Como humano sintió tristeza y lloró por Lázaro. Como humano sintió hambre. ¿Sí? Entonces por esa razón es de que la palabra dice, en Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En Él ustedes tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Y por eso Pablo en la misma carta a los Efesios capítulo 2, verso 13, nos dice de esta manera: pero ahora en Cristo Jesús, y por su sangre ustedes que estaban lejos, han venido a estar cerca. Han venido a estar cerca. Entonces, lo decía, Jesucristo tiene 2 naturalezas: naturaleza humana y naturaleza divina. Eso es lo que el Señor nos enseña, que en Él, fíjese bien, en Él
están todo, dice Colosenses 2:16. Vamos a regresar a Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice, en Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente, en Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Entonces, ahí encontramos que el Señor tiene dos naturalezas, es lo que hace rato decíamos, pero se me había ido. El Señor tiene dos naturalezas, humana y divina. Entonces, en lo que es divina, que es el mismo Dios, porque si ustedes se dan cuenta que los reyes se arrodillaron y lo adoraron siendo niño. O sea, ¿a quién se le adora? Solamente a Dios. Y eso es lo que el Señor hoy nos enseña a través de la palabra. Por eso, Efesios capítulo 2, verso 13, Efesios 2:13 nos dice de esta manera, pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. ¿Sí? Han venido a estar cerca. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer de los dos pueblos uno solo. La manifestación o la revelación de Dios es para todos y eso es Epifanía. Eso es la Epifanía, manifestación o revelación de Dios para todos. Vino a ser de los dos pueblos uno solo. Por eso Él dice, en Él nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio y de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz, reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos uno solo, un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos uno solo, un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Entonces, ¿por qué muchos dicen que la cruz es una maldición? Que la cruz es señal de muerte. Y aquí Pablo a los Efesios nos dice que a través de la cruz el Señor dice, destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz, reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo, destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos uno solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Eso es lo que el Señor nos viene a invitar a través de su palabra y por eso a Pablo a los Romanos en su capítulo 9, San Pablo a los Romanos capítulo 9, verso 5, nos enseña de esta manera. Suyos son los grandes antepasados de Cristo. Suyos son los grandes antepasados y Cristo es uno de ellos según la carne, la naturaleza, según la carne. El que como Dios está también por encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. No quiero hablar de un fracaso de las promesas de Dios porque no todos los israelitas son israelitas, dice. Entonces, por esa razón es de que el Señor Jesús dice que tiene dos naturalezas, divina y humana. Entonces, por esa razón es de que dice que suyos son los grandes antepasados y Cristo es uno de ellos según la carne. Según la carne. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor a través de su palabra? Es de los que estamos cerca, de los que Él nos ha llamado, que nos sigamos preparando, que sigamos estando más cerca del Señor, porque los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. El Señor dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre ustedes. El Verbo, o sea, la palabra, se hizo carne y habitó en ustedes. Entonces, por esa razón, el Señor, con sus dos naturalezas. Entonces, hoy nos invita la palabra a que nosotros sigamos adelante, preparándonos. Sigamos adelante, preparándonos para poder estar un día listos para cuando Él venga. Porque muchos se han alejado, muchos donde dice la palabra y por eso Colosenses, volvemos nuevamente a Colosenses capítulo 1, verso 15.
Pablo a los Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos y todo tiene en Él su consistencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Entonces, por esa razón decimos que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Por eso la palabra hoy del Señor nos viene a enseñar en lo que es el gran acontecimiento que la iglesia celebra de la Epifanía. Y por eso Apocalipsis capítulo 5, el Apocalipsis en el capítulo 5, en el verso 11, nos dice de esta manera. Vea cómo lo dice el Apocalipsis de Jesucristo, capítulo 5, verso 11, dice así. Yo seguía mirando y oí el clamor de una multitud de ángeles que estaba alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones, centenares de millones, que gritaban a toda voz, digno es el Cordero degollado de recibir poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor, gloria y alabanza. Y les respondían todas las criaturas del cielo y de la tierra, del mar y del mundo de abajo, oí que decían, al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es Dios, Jesús, el niño es Dios, y por eso hoy la palabra del Señor nos enseña cómo los reyes vienen del oriente, vienen del más allá para venir a adorarlo, para entregarle sus regalos, oro, incienso y mirra. ¿Sí? Mientras que el rey quería matarlo, quería eliminarlo, porque pensaba que venía a quitarle su reinado. No, Jesús es rey, rey celestial. Su reinado es ahí arriba. Y por eso nosotros tenemos que prepararnos para poder un día llegar a la presencia del Señor. Que Dios el Señor nos ayude con las Sagradas Escrituras para poder seguir estudiando y para poder saborear de este acontecimiento, de esta fiesta que celebra la iglesia, de la Epifanía, que solamente lo celebra la iglesia. ¿Sí? Recuerde que los Reyes Magos, si hubieran sido protestantes, no se hubieran arrodillado y no lo hubieran adorado a Jesús, teniendo a María ahí con él. Ahí nosotros encontramos de que los Reyes Magos eran católicos, lo adoraron, se arrodillaron porque Él es Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y esperando pues comprender la enseñanza en este día. Si la enseñanza te ha gustado, déjanos un like. Si la enseñanza te ha gustado, síguenos. En YouTube está nuestro canal y nos encontramos como Fausto Pelicó. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.